Bueno, empecemos Empecemos entonces en con este materia. bloque Sí. para que hagamos el análisis, Memo, de cuáles son esos, ahora sí, candidatos, son 15, que quedaron en 16. firme. 16. Para la alcalía de Medellín. Que quedaron en firme Uy, para yo la tenía alcaldía de 15. Medellín, que ¿Cuál en fue esta el último? ocasión hay mujeres. Diferencia Que es muy interesante. Hay mujeres en alcaldía y lamentablemente no tenemos ni una sola mujer candidata a la gobernación. Que eso abre una interrogante muy grande. Y es que miren, a diferencia de las candidaturas a alcaldía de Medellín, donde vemos personas jóvenes, personas que están en el rango de los 30, 40 años, digamos que solamente vemos a una persona en gobernación en ese rango. Digamos que Cristian Jalaví sí está de pronto ahí saliendo, pero vemos a un Esteban Restrepo en ese rango. Entonces, ¿qué está pasando con la gobernación de Antioquia? Yo a veces he pensado y lo he manifestado que la gobernación es un ente que tiene mucho nombre, pero poca capacidad de acción, porque la gobernación no dispone ni de mucho presupuesto realmente, ni de una incidencia muy grande frente a los alcaldes, porque realmente no es un nivel jerárquico superior. Entonces, en ese caso uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué las mujeres? Es que, mire, en Antioquia el 51% de la población son mujeres. O sea, no tenemos en este momento mujeres para liderar el departamento. Es una pregunta que hay que empezarnos a hacer. Y comencemos con el caso Alcaldía de Medellín para que analicemos los nombres. Les voy a empezar a dar nombres por acá y hablamos un poquitico de ellos. ¿Arrancamos con nombres o por partido, muchachos? Arranquemos con nombres. Arranquemos con el primero que tengo acá. El movimiento Cuidemos Medellín, por una persona muy apreciada, concejal de la ciudad, que pasó por acá hace 2 semanas conmigo, el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya, un movimiento bastante interesante que tuvo, digamos que una salida precipitada, apresurada de independientes por allá en el segundo año de gobierno, cuando se declara en oposición al alcalde Quintero. Pero digamos que más allá de eso, hace todo el proceso de firmas, arranca todo y logra culminar. Que eso yo creo que es lo más importante, logra culminar. El tema de Luis Bernardo es que muchos años nos dieron la idea de que Luis Bernardo arrancaba pero nunca terminaba, que Luis Bernardo siempre en un momento determinado del proceso, y Luis Bernardo yo creo, siempre lo he dicho, que de los mejores lectores de la política antioqueña, un gran olfato político. es Luis Bernardo Vélez. Para donde vaya Luis Bernardo hay que mirar qué está pasando. En este caso Luis Bernardo va solo. Digamos que su movimiento, a pesar de que reúne una cantidad de personas interesantes, creo yo que todavía carece de una estructura fuerte. Luis Bernardo es un trabajador, un caminador que conoce esta ciudad, conoce perfectamente las comunas la comuna nororiental y la comuna noroccidental, y creo que es muy bueno. Pero al día de hoy creo que Luis Bernardo tiene unos retos muy grandes. Tiene todavía una fase de reconocimiento que superar en la ciudad de Medellín, donde todavía saben que él es concejal, pero todavía falta mucho para que lo conozcan. Y falta esperar a ver el para dónde mueve, porque siempre nos ha dejado con ese interrogante. Y creo que la respondió, nos hizo una jugada muy buena cuando puso una valla por allá en la 33, cuando puso, de esta no me bajo. O sea que uno esperaría que el Bernardo esta vez vaya hasta el final. Va hasta el fondo. Continuamos les dejo por acá, oiga este nombre, de frente Movimiento Lilianista, Liliana María Rendón Roldán. A mí me asombra mucho porque es la capacidad de hacer movimientos caudillistas basados en el nombre. A mí me preocupa mucho esto. ¿Cómo es el movimiento? Se llama Movimiento de frente Lilianista. Movimiento Lilianista. De frente lilianista. De frente Movimiento Lilianista. Está algo larguito, ¿no? Para recordaciones. Y algo larguito y ni siquiera eso. Mire que en Colombia nos ha costado mucho establecer esos niveles de caudillismo y solo se han dado a nivel de presidencia y de cargos uninominales muy grandes. Entonces, por ejemplo, el quinterismo es la respuesta simplemente de un grupo de personas con las cuales Daniel Quintero tiene un consenso mínimo. Y es que todo lo que haga Quintero les gusta. Entonces sale el quinterismo. El santismo sale de esto, pero una cosa nacional. Duquismo nunca hubo. Duque nunca logró consolidar un movimiento caudillista. El más grande que hemos tenido es el uribismo. Y ahora, como contraportada, sale, como contraparte, sale el petrismo. Entonces uno dice, ponerle un movimiento de entrada a algo caudillista, cuando no tiene ese reconocimiento, uno dice, eso suena como muy de ego, ¿qué? Eso suena como, como muy sobrado. Como muy sobrado, no se me parece a mí. Pero evidentemente, yo ahorita hablaba con José y le decía, Liliana es una mujer trabajadora, es una mujer camelladora. Eso no se dice. Pero de la Liliana que conocimos hace 10, 12 años, cuando aspiraba al Senado de la República, que tenía más de 100.000 votos, a la Liliana de hoy creo que hay una distancia muy grande. La última aspiración de Liliana creo que muestra que su caudal electoral ha disminuido y creo que Liliana hace un proceso de reconocimiento donde ella posteriormente deberá hacer una alianza porque hasta el día de hoy su campaña digamos que no tiene una fortaleza muy grande. Continuamos con Medellín nos une, Albert Giordano Corredor. Acá yo creo que hay que empezar con algo. Y es que yo sostengo la hipótesis de que la elección se va a dividir entre quinteristas y antiquinteristas. ¿Por qué razón? Porque la ciudad está polarizada de esa manera. La ciudad está preguntando simplemente quién es de Quintero, quién no es de Quintero, quién es de Petro, quién no es de Petro. Y esa pregunta hace que la gente facilite mucho para decir de quién soy y de quién no soy especialmente. Y eso ha hecho que algunos candidatos se desliguen muy fácilmente de Quintero y otros han tenido la dificultad de que en su ambigüedad del discurso han quedado al lado de Quintero.
Por el lado de Albert Corredor, es una persona con una campaña, oiga, imponente. Una campaña, digamos, que fue de las más grandes que se pudo ver en este momento. Tuvimos vallas en todos lados. Recuerdo que hasta le quitó una valla a Luis Bernardo Vélez. Lo bajó de valla. Y además de eso, un movimiento mediático pues sumamente alto, con noticias en medios nacionales casi que semanalmente. Y el con tema de las firmas, que también superó al mismo 300.000 Federico firmas, Gutiérrez, que tenía ese récord. pero no superó a otro candidato todavía. Y el asunto también radica ahí en que lanza su propia lista al Consejo con la concejal Lina García Gañán a la cabeza, en una jugada muy interesante, donde le tiene que apostar casi que al día de irse hasta el final. ¿Por qué razón? Porque no puede dejar al garete la lista al Consejo. Eso es otra cosa también. Total. Candidato que va con lista al Consejo, le Tiene toca que irse irse al final. casi hasta Le el toca final. llegar al final. No hay alianza. O sea, si llega a Le ser una toca llegar alianza... al final. No, Sí. debería. Porque si no claro, se tienen para que no dejar- desmontar los del Consejo. para no dejar al Consejo ahí quieto. Pero digamos que Corredor nos ha enseñado estos últimos años que él es bueno haciendo cosas. Y Corredor, por ejemplo, fue el único que inscribió listas ganadoras al CMJ e hizo un ejercicio digital bastante interesante que creo que está replicando y creo que lo ha llevado bastante bien.